Y me gustaría que para comenzar vamos a la Biblia en el libro de Amós, profeta Amós, en el capítulo 3, verso 2. Dice la palabra: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Lo que queremos resaltar en este pasaje es que Dios envió al profeta a decirle al pueblo de Israel que solamente a ellos había conocido de todas las familias de la tierra. Dios tenía un pueblo y ese pueblo era Israel. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice: porque tú eres mi pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, lo que podemos rescatar es que Jehová siempre tuvo un pueblo. El pueblo de Israel fue el pueblo que Dios había escogido. Ellos eran el pueblo especial, como dice la palabra. Dios tenía un interés especial en el pueblo de Israel. Pero, como bien sabemos nosotros, el pueblo de Israel, en su conjunto, por su infidelidad, perdió ese lugar importante que tenía en relación con nuestro Padre Celestial, con Jehová. Ellos perdieron ese lugar de ser el pueblo especial de Dios. Vamos a ver las palabras de Jesucristo en Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, verso 43. Mateo capítulo 1, verso 43 dice, son palabras de Jesús, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, como podemos ver, Jesucristo mostraba de que ese lugar privilegiado que tenía Israel se había perdido. Lo habían perdido por su incredulidad. Como individuos no, pero sí como nación habían perdido ese distintivo de ser el único pueblo con el cual Dios trataba. Pero como venimos analizando en todos estos estudios que venimos haciendo, de acuerdo a lo que decía Hechos capítulo 15, verso 14, de que Dios está tomando un pueblo para su nombre entre los gentiles, nosotros sabemos que ahora Dios sigue invitando a las personas a ser parte de su pueblo. Así como ese lugar que quedó vacío, hoy día los gentiles están ocupando ese lugar para ser el pueblo escogido de Dios. Vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 26. Dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahora, para ser parte del pueblo de Dios y ser parte de la familia divina, uno tenía que aceptar la invitación que se había hecho por medio del Salvador Jesucristo. Y ya vimos que para ser parte del pueblo de Dios uno tenía que escuchar el mensaje, arrepentirse, creer en Jesucristo como su Salvador personal. Vimos también que Jesucristo nos invitaba a aquellos que escuchan la invitación de ser parte del pueblo de Dios a hacer una consagración, una entrega, de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir a Cristo. Pero esos son los pasos que habría que dar, pero todavía queda un paso más que tendríamos que hacer para ser plenamente miembros del pueblo de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 38. Está hablando Pedro y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro les predicaba a los judíos,
le decía que el requisito para ser aceptado nuevamente al favor divino tenía que ver con arrepentirse, aceptar a Cristo y ser bautizados. Y esto nos hace acordar cuando alguno quería ser parte del pueblo de Dios en la antigüedad, tenía que pasar también por ciertos requisitos. Uno de esos requisitos era reconocer a Jehová como el Dios verdadero y creer en las normas morales que se reflejaban en la ley de Moisés, y también la circuncisión. Ese era el requisito. Eran los requisitos para ser parte del pueblo escogido de Dios. La circuncisión era parte de ella. Y nosotros podemos comparar la circuncisión para entrar en el pueblo escogido de Dios con el bautismo. Entonces, para ser parte hoy del pueblo de Dios, el siguiente paso que uno tiene que dar, ya que hicimos los previos, el arrepentimiento, el creer y el consagrarnos, es el bautismo. Vamos a ver las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo que nos muestra es que Jesucristo animó a sus discípulos a ir a enseñar, a ir a predicar, y en ese contexto llegar a bautizar a aquellos que ahora aceptaban el mensaje, la invitación de ser parte del pueblo que Dios está escogiendo en la actualidad. Tenemos que tener en cuenta también que el bautismo en sí no es para salvación, el bautismo no es para salvarnos, porque nosotros vamos a ser salvos por la fe en Cristo. Pero sí, el bautismo es la señal pública que nosotros hacemos a Dios, que nos hemos consagrado, que hemos entregado nuestra vida a hacer la voluntad de Dios. Es el paso que demuestra que ahora nosotros, como el pueblo, los gentiles se tenían que circuncidar para ser parte del pueblo de Dios, el bautismo era el requisito también para ser parte del pueblo de Dios. Vamos a verlo como lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, lo que nos muestra que el bautismo es ese cambio que hemos hecho en nuestra vida, donde ahora el bautismo demuestra que le pedimos un nuevo comienzo, una nueva conciencia a nuestro Padre Celestial, y es la marca que demuestra que hemos hecho esta consagración. Y como dijimos, el bautismo en agua es lo que nos hace a nosotros parte del cuerpo de Cristo. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas nuevamente, en el capítulo 3, en el verso 27 y 28. Gálatas capítulo 3, verso 27 y 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, para ser parte del pueblo de Dios, el requisito también es el bautismo. Y el bautismo representa esa entrega que estamos hablando a Dios, que nosotros ahora demostramos por medio del bautismo que entramos en un compromiso de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver cómo lo dice Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice Colosenses capítulo 2, verso 12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Entonces, lo que nos muestra también que el bautismo en agua es la representación de nuestra entrega de la vida terrestre para recibir
la herencia espiritual. Entonces, morir a la vida terrestre para esperar una resurrección celestial es parte del bautismo, es esa señal que nosotros hacemos cuando nos sumergimos en agua. También Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 3, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados junto con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo en agua es la representación de nuestra vida pasada queda muerta y ahora tenemos una nueva vida por medio de la fe en Jesucristo. Podemos recordar también el caso del etíope que escuchó la palabra y llegó al bautismo. Vamos a verlo cómo lo dice Hechos, capítulo 8, verso 35 al 38. Dice, podemos comenzar en el 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces este es el proceso para entrar en el pueblo de Dios. Ya hemos hecho el arrepentimiento, creemos en Jesucristo, nos hemos consagrado, nos hemos comprometido a entregar nuestra vida a Dios, a hacer un sacrificio vivo, como dice Romanos. Y esa demostración de esta consagración, de ese compromiso, es el bautismo en agua. Así como en el caso de Felipe, él reconoció que Jesucristo era el Salvador, él conocía las escrituras hebreas y conocía que Dios iba a enviar al Mesías, y cuando entendió que Jesucristo era el Mesías y su vida estaba en armonía con la voluntad de Dios, pidió bautizarse y Felipe lo bautizó. Ese mismo proceso es el que tenemos que hacer todos nosotros. Algunos ya lo hemos hecho, otros todavía no. Depende de cada uno de nosotros determinar si ese es el bautismo, el paso que quiere seguir. Entonces, todos los que se arrepienten, aceptan la invitación de Cristo, creen en Cristo como el Salvador personal, y entregan su vida a Dios y se consagran, podemos decir que la entrada final al pueblo de Dios es el bautismo. Es esa demostración de que ahora nosotros nos comprometemos a vivir la vida que Dios quiere. Entonces, para finalizar todos estos mensajes que venimos dando sobre ser parte del pueblo de Dios, podemos decir que la parte final de este estudio tiene que ver con esto, con el bautizarse, que cada uno de nosotros haga ese paso tan importante. Aquellos que ya lo han hecho bien, aquellos que todavía no lo han hecho, es el momento de recapacitar y ver si realmente quieren dar ese paso. Cada uno de nosotros puede responder esa pregunta. Y que el bautismo es parte de la entrada que nosotros vamos a hacer de manera oficial, por decirlo de alguna manera, al pueblo de Dios. Bueno, hermanos, eso es lo que tenía que